Bueno, gracias por venir. El tema de hoy es un tema muy interesante. Antes de empezar, quería comentarles que la próxima semana cumplimos un año de la Casa de Oración. Exactamente, así que vamos a celebrarlo. ¿Sí? Y estábamos pensando cuándo fue, porque mi hermano nos había visitado el año pasado, más o menos en esta época, y no sabíamos exactamente cuándo habíamos empezado, porque al principio no lo filmamos, las 2, 3 primeras semanas no filmamos. Y Sandra buscando en su calendario, encontró en el teléfono que decía primera casa de oración y es la siguiente semana. Entonces ya cumplimos un año. Así se pasa de rápido, ¿no? ¿Verdad? Y yo justo la semana pasada, el sábado estuve con Sandra en el hospital, ya haciéndome la última endoscopía, ya me quitaron el puerto también, y ya el doctor dijo en los resultados que el estómago está limpio completamente, que no hay nada, gloria a Dios. Un poco de gastritis, que es lo que he encontrado, que todo el mundo tiene esta edad y hay que tratarnos, pero eso es lo normal. Pero en el tema serio de que nos afectaba, pues gloria a Dios, estamos cubiertos ahí y en obediencia. Entonces, el tema de hoy, para empezar el tema, quiero poner un ejemplo porque se llama cubiertos por la sangre del Cordero. Imaginemos que hay una señora que tiene un hijito pequeñito, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Leonardo, y imaginemos a Leonardo y a su mamá, y que Leonardo se acaba de bañar, chiquitito, 8 añitos, y quiere salir a pasear, y su mamá lo tiene listo, lo ha puesto bien bonito, y quiere salir a jugar con los amigos, ¿no? Pero van a jugar en un parque en donde no se van a ensuciar tanto, es un lugar que está bonito, pero saliendo de la casa hay un charco de lodo. Entonces, su mamá le dice a Leonardo, cuando salgas, porque ya lo tienes listo bien para que salga, no vayas de frente porque él siempre va corriendo y salta el charquito. No saltes el charco, conviene hasta la esquina y de ahí vas a poder pasar. Y Leonardo, imaginemos que abre la puerta, sale corriendo, ve el charco y dice, no, yo lo paso, y lo salta. Y al querer saltarlo, no llega hasta el otro lado del charco y se queda en el medio del charco y se ensucia completo, de lo que su mamá lo acababa de alistar y ponerlo listo, ¿no? Entonces, él regresa arrepentido y encima se siente mal porque está sucio, porque su mamá se ha dado todo el trabajo de alistarlo y ponerlo bonito. Y con el tema del tiempo y todo, y él regresa arrepentido y llorando. Y la mamá le dice, no te preocupes. La señora Gloria le dice, no te preocupes, yo te voy a atender, te voy a poner bien otra vez, te voy a limpiar, te voy a sanar, te voy a de cualquier cosita que tengas y otra vez vuelves a salir. Y Leonardo, cuando ya está limpio, está completo otra vez, sale, su mamá le da la bendición y sale a jugar feliz y ahora sí se va por el otro lado, ¿verdad? Y entonces a vivir su vida normal. ¿Qué estoy queriendo ejemplificar aquí? El pecado y la desobediencia. Cuando Dios nos manda a nosotros, a este mundo, nos manda con un propósito. Y cuando nos manda con ese propósito, antes de que nosotros empecemos, Él se asegura de que nosotros tengamos la oportunidad de conocerlo. Y además nos da la conciencia. Luego nos da su palabra. Y siempre nos va a poner personas y lugares en donde vamos a poder encontrarlo. Y nuestro espíritu va a saber que Él está ahí. Y nos va a decir, por aquí no es, por aquí sí es. Pero cuando nosotros desobedecemos la orden del Señor, entramos en pecado y nos manchamos con ese pecado. Pero Dios ha puesto la oportunidad de que nos podamos arrepentir. Y cuando llegue ese arrepentimiento, vamos otra vez al Padre, en este caso en el ejemplo era la madre, la señora Gloria, y arrepentidos ante el Padre, Él perdona nuestros pecados. Pero para que el Padre pueda perdonar nuestros pecados, como en este caso el niño, para que lo puedan lavar, es agua que lo limpia, es agua que lo restablece, esa ropa nueva que se le pone, para que eso exista hay un requisito principal, que es que eso tiene que haber estado pagado previamente. Quiere decir que no se puede perdonar un pecado si alguien no ha pagado por ese pecado. Porque Dios es un Dios justo y en su creación todos los pecados que nosotros cometemos tienen que ser pagados. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y muerte eterna. Y por eso Jesús vino a cubrirnos con su sangre. En el Antiguo Testamento, una manera de pagar los pecados era poner en ofrenda animales, matándolos, y con su sangre se ponía en el altar para perdón de pecados. Pero luego
vino el Cordero, que es Cristo, con la principal misión de morir por nuestros pecados. Fue su principal misión y lo hizo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y de ser perdonados de pecados si nosotros nos entregamos al Señor y aceptamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, en esta primera parte, el poder redentor y protector de la sangre de Jesús. Esta noche nos reunimos bajo una verdad eterna. La sangre de Cristo tiene poder. No hablamos de un símbolo o de una idea religiosa. Hablamos de una realidad espiritual viva que continúa obrando hoy en quienes creen, limpian sus corazones y se refugian en la gracia del Cordero. Vivimos en un mundo donde hay luchas visibles e invisibles, pero también vivimos bajo una promesa. La sangre de Jesús nos cubre, nos limpia y nos da victoria. La sangre como señal del pacto eterno. En Hebreos 13:20 encontramos: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esta palabra nos enseña que la sangre de Jesús no fue derramada en vano. No fue solo para un momento histórico en la cruz, sino para sellar un pacto eterno entre Dios y nosotros. Y Jesús es el mediador. Ese pacto no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. Cada vez que recordamos su sangre, recordamos que ya no estamos solos ni desprotegidos. Somos parte de una alianza que garantiza misericordia, perdón y presencia divina en todo momento. Y cuando sentimos temor o culpa, podemos recordar que la sangre nos conecta con el Dios de paz y no con un juez lejano. Y eso es el poder del pacto. Nosotros tenemos que apropiarnos del poder del pacto. Ahora vamos a entrar a la sangre que limpia y restaura. Y nos vamos a apoyar en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La limpieza espiritual no se logra con esfuerzo humano, sino con fe en lo que Cristo ya hizo. Un primer paso es reconocer que estamos en pecado, ¿verdad? En el ejemplo de Leito tenía que reconocer que había desobedecido y que estaba sucio para volver a casa, hablar con mamá, arrepentirse y que pueda ser limpio. Entonces, el primer paso es reconocer. Y luego dice, la limpieza espiritual no se logra con esfuerzo humano, sino con fe en lo que Cristo ya hizo. ¿Qué significa? En este caso del Espíritu, nosotros tenemos que entregarnos al Señor y aceptar su sacrificio en la cruz. La sangre de Jesús no solo borra la culpa pasada, sino que también rompe las cadenas del pecado presente. Cada día podemos acercarnos al Señor y decir, Padre, límpiame con tu sangre. Y Él lo hace con ternura, sin condenación, porque su sangre sigue viva y es eficaz. Esto nos enseña a no vivir cargando culpas, sino confiando en su gracia. Cuando andamos en luz, su limpieza es continua y su amor restaura nuestra dignidad como hijos. La sangre que protege y cubre. Ya hemos hablado de que la sangre, como señal del pacto eterno, también es la sangre que limpia y restaura, y ahora tenemos la sangre que protege y cubre. Vámonos a Éxodo 12:23 y encontramos, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La orden del Señor había sido, pongan sangre, ¿no?, en los dinteles de las puertas y cuando llegue el juicio, porque van a morir, ¿no?, inclusive niños, no vamos, o sea, Dios no va a afectar donde esté esa sangre. Había que confiar en ese tiempo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero este es un ejemplo perfecto de lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. Dios estableció una señal visible de protección para su pueblo en Egipto. No era la perfección de los israelitas lo que los salvó, sino la sangre del Cordero aplicada por fe, que es la misma sangre que nosotros tenemos que aceptar
porque es la sangre que protege y cubre. Así también hoy la sangre de Cristo es nuestra defensa espiritual. Cuando clamamos la sangre sobre nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia, estamos declarando: aquí reina el Señor Jesús. Porque cuando nosotros vamos a hablar de la sangre, vamos a hablar de temas espirituales, el primero que va a tratar de evitarlo es el demonio, Satanás. Créanme que este tema ha sido un tema muy fácil para nosotros de entender, de aceptar y de estudiar, pero muy difícil de hoy ponerlo en práctica, por cosas que han estado pasando durante el día, porque cuando se habla de la sangre de Cristo, el demonio, el Satanás, no le gusta, porque es una de las grandes herramientas que lo repele por completo. Y siempre está acechando. Y nosotros tenemos que declarar la sangre aquí en la casa, la sangre en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, para nosotros, para nuestros hijos, para las personas cercanas a nosotros, para que nos pidan oración por esas personas. Y por todo lo que nos atañe, nosotros tenemos que declarar la sangre del Señor, para que cualquier demonio, cualquier maldad sea repelida. ¿Correcto? Y solo pasa en nuestra vida lo que el Señor permita. Entonces, debemos decir: aquí reina el Señor. La sangre marca el límite donde el enemigo no puede cruzar. No se trata de superstición, sino de fe consciente en el poder de la redención. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando en las Escrituras. Eso está escrito. Y cuarto punto, la sangre que vence al enemigo. En Apocalipsis 12:11 encontramos: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí estamos encontrando dos armas espirituales: la sangre del Cordero, que hay que declararla, aceptarla, porque sí es verdad, nosotros nos tenemos que comprometer cuando hablamos de la sangre de Cristo, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y tenemos que comprometernos porque lo vamos a establecer a Él. Y renunciamos a cualquier ego personal, renunciamos a nosotros mismos, al punto que menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Cuando yo he estado varias veces en mi vida a punto ya de irme y que parecía que ya era el final, uno siente eso, uno siente que realmente muchas de las cosas de la vida no tienen sentido, ¿no? Tú no le puedes decir a un moribundo: oye, mira, tengo este problema, que mañana, en 2 semanas tengo un amigo y no lo quiero ver. ¿Qué le va a importar? ¿Qué importancia tiene eso? Quizás lo que el moribundo, si está en Cristo, te puede decir es tratar de leer a ti qué hay en tu mente, qué hay en tu espíritu, y si está en Cristo y en oración te puede decir lo que el Señor le está diciendo, pero decir: no te preocupes por esas cosas, preocúpate por las cosas del Señor. Muchas de las cosas de la vida dejan de importar, pero al Señor le importa esta vida a nosotros porque Él murió y dio su sangre para que nosotros tengamos vida eterna ante el arrepentimiento de pecados y poder hacer esa transición y no sentirnos sucios de volver a entrar a la casa o culpables de que porque algo nos pasó que no queríamos o porque fue un pecado que nosotros cometimos, porque también el pecado a veces llega por alguien que nos ataca y nos llena de culpa, pero la culpa es del demonio. Pero si nosotros vamos ante el Señor y declaramos la sangre de Cristo, la culpa se va por completo. Lo podemos hacer para nosotros, lo podemos hacer para nuestros hijos, lo podemos hacer para las personas que nos pidan oración, declarar la sangre de Cristo. Y es un tema delicado porque hay que hacerlo cuando estamos en oración y cuando estamos en el Espíritu. No es para hacerlo, como decía aquí, no se trata de superstición, sino de fe consciente en el poder de la redención. Pero tenemos que tener esa fe clara y estar en oración cuando lo hagamos, para que el enemigo no utilice cualquier cosa que nosotros digamos en nuestra contra y lo convierta en lo que podría ser brujería. No queremos eso, queremos que cada vez que hablemos de la sangre del Cordero y establezcamos la sangre del pacto, para nosotros, para nuestros seres queridos, lo hagamos en oración y estando conectados con el Señor. Nuestra victoria espiritual no viene del esfuerzo humano ni de argumentos teológicos, sino de dos realidades: la sangre y el testimonio. La sangre declara lo que Cristo ya ganó.
El testimonio confirma que creemos en ello. Creer y declarar que creemos ya es parte del testimonio. Cada vez que proclamamos, soy lavado por la sangre de Jesús, el enemigo retrocede. La sangre de Cristo desactiva toda acusación y borra todo pasado. Nos da identidad, autoridad y paz. Por eso debemos aprender a hablar con fe. Lo que la sangre ya logró, no lo que el enemigo quiere hacernos creer. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre Celestial, gracias por la sangre de tu Hijo Jesús. Hoy recordamos con gratitud que fue derramada por amor, no por obligación. Te pedimos que nos enseñes a caminar conscientes de esa cobertura santa. Que la sangre del Cordero nos acompañe en cada decisión, cada palabra y cada pensamiento. Señor, limpiamos nuestras manos y corazones delante de ti en esta noche. Si hay culpa, Señor, dolor o desánimo, que la sangre de Cristo lo lave todo. Que tu paz, Señor, esté siempre entre donde hubo tormenta. Declaramos, Señor, que nuestras casas están bajo tu pacto eterno, que ninguna fuerza del mal tiene autoridad donde tu sangre está aplicada. Y desde este altar, en casa, confesamos que Jesús es el Señor. Gracias, Padre, porque la sangre y por la sangre somos perdonados, cubiertos y victoriosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches a todos. Bueno, como el tema es la sangre que nos transforma y nos une como cuerpo, ¿sí? Entonces, la sangre de Jesús no solo nos protege, sino nos transforma desde dentro. En el punto que voy a tocar es la sangre que nos reconcilia con Dios, porque la sangre de Cristo nos reconcilia. Voy a leer Colosenses 1, 20, 22. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Él nos reconcilia con Dios porque el pecado nos separó de Dios. Y vivir en constante pecado cuando no hemos recibido a Cristo, entonces muchos de nosotros nacimos de otras religiones y la religión no cambia al ser humano. Entonces pecamos, entonces eso no trae un cambio, pero la sangre de Cristo nos transforma y nos reconcilia. Entonces Jesús es ese puente que nos une a Dios. Ya no estamos, Dios no está enojado con nosotros. Dios ya no nos da la espalda. Él inclina su oído. ¿A quién? A sus hijos. Para que incline el oído a tu llamado, a los santos, a los que son justificados, debemos de haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así entramos a los del pacto. Es como cuando alguien hace, las naciones hacen un acuerdo, un convenio. Entonces dicen, ¿qué país se une? Y tienen que firmar un documento. Y se hace un documento, se une Colombia, se une Brasil, se une, qué sé yo. Entonces ahí está en el libro de la vida, cuando aceptamos a Cristo, entramos en ese pacto y nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida, en ese pacto. Entonces eso nos reconcilia. Ya no va a ser como en el Antiguo Testamento, como indicaban anteriormente, que se necesitaba matar a las ovejas, a los carneros, para presentar como sacrificio y el perdón de los pecados de las personas de esa época. Hasta el mismo sacerdote, para entrar al santuario, tenía que ofrecer un sacrificio de sangre de los animalitos. Ahora ya no. Jesús fue el Cordero
el Cordero de Dios que no tenía pecado alguno, y esa sangre pura nos salvó de todo pecado. Entonces, la cruz no fue solo un acto de dolor, un acto feo, una cosa histórica, sino fue un acto de reconciliación. Cristo nos ha hecho uno con el Padre, porque Cristo es uno con el Padre y nosotros somos uno con Él. Entonces todo hay una unidad en perfección y eso es lo que quiere que seamos, ¿no? Nosotros también en comunidad como cristianos, que todos formemos un solo cuerpo, que estemos unidos, ¿sí? Entonces ya no más estamos alejados por el pecado. Luego, esta reconciliación también nos une entre personas, porque muchas veces las personas tienen pleitos, hay divorcios y todo, pero la reconciliación hace que las personas se unen, ya no estén más disgustados, ¿sí? Luego, la sangre nos da acceso a la presencia divina. En Hebreos 10, 19, 22 tenemos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como les decía, antes solo el sumo sacerdote podría entrar al santuario del templo, pero ya no. Gracias a Cristo nosotros tenemos ese acceso. Ya no necesitamos un intermediario. Nuestro intermediario y puente es Jesús. Él es nuestro único intermediario cuando nosotros queremos pedir algo. No debemos de pedirle a otro. Nosotros mismos nos conectamos con el Padre y con Cristo Jesús. Él es el puente, ¿sí? No hay velos, no hay distancia, ya no hay temor. Jesús nos ha hecho que nos acerquemos nosotros con confianza, como hijos, ¿no? Como hijos amados, como Él nos enseñó a tratar con el Padre como nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó esa oración. Santificado sea tu nombre. Él llamaba al Padre, oh Padre. Nosotros antes no sabíamos eso nos enseñó Cristo. Entonces ahora nosotros también, nuestra forma de orar es directa con Él, ¿sí? La sangre que nos une como cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, la sangre de Cristo no solo nos conecta a Dios, sino nos conecta unos con otros. ¿Por qué? Porque todos nosotros que hemos aceptado a Cristo somos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué tenemos que orar? Para que entre nosotros haya paz. Porque muchas veces entre nosotros no nos entendemos. Yo hago las cosas de una forma, Arturo hace de otra, Pucho hace de otra, Janina hace de otra, y así todos hacemos de distintas formas. Entonces, muchas veces eso levanta una discordia, una separación, una guerra. Un hermanito empieza a hablar mal del otro porque no lo entiende, pero todos somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Eso no es para que tengamos una separación. Como cuarto punto tenemos la sangre que nos transforma interiormente. En Hebreos 9:14 tenemos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la sangre nos da conciencia, no solo nos limpia, sino para qué nos limpia, para que no tengamos conciencias de obras muertas y para que sirvamos al Dios vivo. No es solo para ser libres y hacer lo que nos dé la gana, sino para cumplir nuestro propósito, que es nuestro propósito en Cristo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios
que es también la sangre de Cristo, penetra hasta las profundidades del alma y nos hace libres, libres para servir a Dios. ¿Sí? Luego, la sangre de Cristo nos justifica. En Romanos 5, 8, 9 tenemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él nos justifica. ¿Qué quiere decir? Que nos hace no culpables. Por la sangre de Cristo hace posible que nuestros pecados se borren. Eso no lo puede hacer nadie. Nadie humano puede hacer eso. Nadie, por más que nosotros queremos mucho a nuestros hijos o a alguien que apreciamos mucho, nosotros no podemos borrarle un pecado que cometió. Solo la sangre de Cristo y su sacrificio perfecto puede borrar esos pecados. Por eso está en cada uno en aceptar a Cristo para apropiarse de ese pacto que tiene poder y puede llevar a tener la vida eterna o a perderla. Muchas personas dicen, oh, pero esto es tan simple, y creen que por lo simple y no reciben eso, no creen. Entonces ahí hay un problema porque van a perder su salvación, porque no lo creen, no lo aceptan, no aceptaron el pacto. Es como en el momento que pasan la hoja y dicen, firmen, pongan su nombre los que están dentro del pacto. Y no, ellos rechazaron eso. Entonces, ese es el grave peligro ahora, ¿no? Como sexto punto, la sangre de Cristo nos redime. 1 de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin justificación. ¿Qué está diciendo aquí? La sangre de Cristo nos redime. ¿Qué quiere decir? Que nos rescata. Y dice, nosotros no podemos comprarlo, y acá lo comparan con oro y plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No el poder, el dinero, una casa, nada puede pagar el borrar nuestros pecados ni que nosotros tengamos salvación. Solo la sangre de Cristo. Y como último, la sangre nos santifica, nos hace santos. Como ya habíamos tocado por ahí, pero en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿El que hizo? Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Él nos santifica, nos separa. Por eso, cuando éramos antes de conocer a Cristo, fuimos de una forma. Y después, cuando realmente conocimos a Cristo y entramos en ese pacto, hubo un cambio. Nunca el ser humano va a permanecer igual porque hay un cambio, y el cambio viene desde dentro hacia afuera y se va viendo, y va a haber buenas obras, van a haber cosas que nosotros podemos hacer, van a haber, tal vez vengan dificultades y va a decir, wow, ¿cómo puede ella, cómo puede él con esas dificultades? Ya otro estaría ahí en el abismo viendo qué hace, cortándose, entrando en depresión, no durmiendo. ¿Y cómo puedes tú? ¿Por qué? Por tu fe. La sangre de Cristo te limpia, te redime, y la limpieza de la sangre de Cristo no es, oh ya, entraste, nuevo cristiano, ya, todo cambiaste, un giro de 360. Nos limpia, nos va limpiando y nos va quitando capas, y poco a poco, según también nosotros vayamos obedeciendo. Eso va poco a poco, es un trabajo constante que vamos avanzando durante toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos con una oración. Señor Jesús, muchas gracias te damos hoy. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú has hecho en esa cruz por todos nosotros, Señor. Aun cuando todos estábamos en pecado, cuando todos no te queríamos, cuando recibiste, Señor,
latigazos, te escupieron y todo, Señor, y tú sin culpa no te quejaste, te quedaste ahí, dejaste, Señor, que hagan lo que quisieran, porque tú nos tenías en mente, a mí y a cada uno de los que escuchan, Señor. Tú nos tenías en mente, tú pensabas en nosotros, Señor, en este pacto, Señor, porque tu sangre preciosa pagó ese rescate por nosotros, Señor. Y esa sangre preciosa es esa arma que tenemos ahora, Señor, porque tú estás vivo y tú has resucitado y tú estás acá con cada uno de nosotros, Señor, ganando batallas en cada etapa de nuestra vida, dándonos fuerza, Señor, porque tú tienes el poder. Gracias, Señor, porque hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados, hemos sido justificados y hemos sido santificados, Señor, mediante tu sangre. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que has tenido con nosotros y que tienes día a día y que tú no te cansas, Señor, tú nos limpias día a día. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.